Hola amigos, esta es la última sesión de este taller sobre el lamento. El libro que hemos estado usando como guía es Nubes Oscuras, Misericordias Profundas de Mark Frogop. Pues, comenzamos. Jesús es un gran contador de historias. De hecho, muchas de ellas están registradas en los evangelios y las conocemos como parábolas. De sus parábolas hay una que es muy entrañable, la del hijo pródigo. Seguramente ya la conocéis. Si no, podéis ir al Evangelio de Lucas, capítulo 15. Jesús nos cuenta que había un padre que tenía 2 hijos y el menor le pidió que le diera su proporción de lo que le tocaría como herencia. Básicamente, este muchacho quería su independencia, irse por su cuenta y dejar a su familia. Además, lo más triste, para él su padre estaba muerto. ¡Qué duro! Así que este chico se fue a un país lejano, tiró a la basura todo el dinero que su padre le dio, toda la herencia y tuvo que buscarse la vida cuidando cerdos. Y además tenía tanta hambre que deseaba comer lo que los cerdos comían. Cayó muy bajo. Y en medio de su quebranto, las memorias de su casa llenaron su mente. Recordaba que aún los trabajadores de su padre vivían mucho mejor que la vida que tenía ahora como cuidador de cerdos. El dolor lo despertó a ver y reconocer su dolor. Pero aún así, él vivía en una vergüenza tan grande que pensaba que su padre tal vez nunca más lo aceptaría. Mientras volvía a casa y estaba repasando su arrepentimiento en su mente, su padre, al verlo de lejos, se fue corriendo hacia él, lo abrazó, lo besó, llamó a sus criados y hizo una fiesta para su hijo, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y lo hemos encontrado. El lamento nos ayuda a ver nuestro quebranto y la necesidad que tenemos de estar en casa con nuestro Padre. El lamento, además de que nos ayuda a clamar a Dios para que ponga en orden todas las cosas, también es nuestro viaje de regreso a casa. Es nuestro caminar hacia la gracia y la celebración de saber que somos conocidos, de que somos amados y somos aceptados por nuestro Padre Celestial. Podemos estar en el valle de sombra y de muerte, como nos recuerda el rey David en su Salmo 23. Pero aún así, Dios está con nosotros, no nos deja. Incluso podemos también recordar a los amigos de Daniel, que al estar viviendo en un exilio tan duro y en medio de la corte del rey de Babilonia, fueron echados a un horno de fuego y literalmente Jesús estaba en medio de ello. El lamento es un despertar a ver la gran línea de ruta hacia la gracia de Dios. Desde el lamento en el Edén, el lamento de los patriarcas, el lamento del pueblo de Israel en la esclavitud, el lamento de los profetas, hasta el lamento de Jesús en los evangelios. Podemos ver toda una conexión escarlata de Génesis hasta Apocalipsis, señalando a cada momento a nuestro Salvador Jesús, el varón de dolores, quien nos promete consuelo y descanso de todo el dolor que cargamos. Así también vemos en el libro de Lamentaciones los elementos del lamento: volverse a Dios, quejarse, pedir y confiar. Y el capítulo 5, mira a Dios en busca de esperanza. A lo mejor has elegido este taller como la esperanza de que el lamento desate todos los nudos del sufrimiento presentes en tu vida. Pero las respuestas y las oraciones y la resolución de las preguntas difíciles no suelen llegar rápido. En ocasiones la respuesta no es la que esperábamos o solicitábamos. Es posible que los acontecimientos sean mucho más lentos de lo que habíamos esperado. El lamento es el idioma que llena esos vacíos. Te dice dónde mirar y en quién confiar cuando el sufrimiento y la incertidumbre
venden en el mismo aire que respiras. Cuando el quebranto se convierte en tu modo de vida, el lamento te permite volverte a Dios. Te hace levantar la cabeza y que vuelvas tus ojos arrasados en lágrimas hacia la única esperanza que tienes, la gracia divina y sus brazos abiertos esperando abrazarte. Lamentaciones concluye con 3 oraciones que sirven como marcadores de dirección para el viaje que tenemos por delante. Estas oraciones funcionan como nuestra guía, enseñándonos qué debemos decir al orar cuando el futuro no está claro. Espero que se conviertan en tu hoja de ruta hacia la gracia de Dios. El capítulo 5 comienza con un llamado a Dios para que recuerde: acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Esta petición supone algo más que pedir a Dios que no olvide. Que Dios recuerde capta la esencia de su gracia hacia su pueblo como guardián de su pacto. Acuérdate conlleva una petición para que Dios intervenga basándose en su amor y en sus promesas. Es un llamamiento para que Dios actúe. La hoja de ruta hacia la gracia conlleva la apelación a Dios para que recuerde, mientras al mismo tiempo sobrellevamos el sufrimiento. Después de la larga relación de la devastación de Jerusalén, en los primeros 18 versículos de Lamentaciones 5, el autor dice: «Mas tú, oh Jehová, permanecerás para siempre». Y en este largo capítulo de Lamentaciones hallamos otro ejemplo de reorientación espiritual. El autor vuelve a conectar su corazón con aquello en lo que cree, que Dios es soberano sobre todas las cosas, incluyendo nuestro sufrimiento. También afirma el gobierno de Dios. Confiesa que todo obra conforme al decreto y el propósito del Creador. Dios tiene el control. Todo acontecimiento de esta vida avanza hacia el cumplimiento del plan que Dios estableció, porque Él reina para siempre. Puede que te preguntes por qué esto resulta consolador o útil. A menudo nos da la sensación de que la vida está fuera de control. Podemos sentir distante a Dios. Parece que el mal es que sale ganando. Estoy seguro de que te has sentido así muchas veces. Sin duda, yo sí. Lamentaciones nos enseña que el sufrimiento no niega la soberanía de Dios ni su reino. Incluso en medio de la pérdida, Dios tiene el control. Lamentaciones afirma la soberanía de Dios cuando las nubes oscuras no se disipan. Pero los libros como Lamentaciones nos ayudan a confiar en el Dios que escribió el resto de la historia, más allá del capítulo 5. Él reina cuando el futuro no está claro. De hecho, el capítulo 2 del libro de Hechos encontramos como el Evangelio revela una esperanza arrolladora en donde vemos el maravilloso control soberano de Dios. En su discurso del Pentecostés, Pedro le dice a las multitudes que se reunieron cuando el suceso de las lenguas de fuego: este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, liberándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Dios ordenó y controló la crucifixión de Jesús, la muerte cruel del Hijo de Dios a manos de hombres impíos. Formaba parte del plan de Dios. Y esta es la idea central. Si Dios puede tomar el momento más injusto de la historia y convertirlo en redención, entonces sin duda podemos decir: tú reinas. Incluso cuando no podemos ni imaginar cómo podría usar Dios las circunstancias difíciles de nuestras vidas, aún podemos creer que tiene el control.
Permite que el libro de Lamentaciones te anime. No temas en identificar concretamente el sufrimiento que hay en tu vida, pero tampoco permitas que te domine mientras recorres las tierras de penumbra del dolor. Buscas oportunidades de recordar a tu alma el control soberano de Dios. Como dice el poeta británico y autor de himnos William Cowper, esas sombras son el manto con que envuelve su bondad. Celebra en oración el reino de Dios, incluso cuando no tengas ni idea de cómo se desarrollará su plan. La presencia del sufrimiento, por intensa que sea, no niega el plan de Dios. Él sigue reinando. Por consiguiente, podemos formular una última oración en lágrimas en el libro de Lamentaciones. Vuélvanos, oh Jehová, a ti. El libro de Lamentaciones nos demuestra cómo un cántico de tristeza puede recordarnos el quebrantamiento del mundo, invitarnos a practicar la verdad, esperanzada y enfrentarse a nuestros ídolos. El lamento también puede convertirse en un sendero que lleva a la gracia de Dios. Los lamentos son memoriales, expresiones vitales de lecciones que hay que aprender. Los cristianos podemos avanzar entre los escombros de la vida e incluso dirigir a otros en el lamento, porque conocemos el resto de la historia. Podemos abrir nuestros corazones, nuestras voces y nuestros hogares a esas personas que anhelan desesperadamente la restauración, pero no tienen idea en dónde encontrarlo. Cuando el lamento conduce a Cristo, las nubes oscuras pueden ofrecernos una misericordia profunda. Preguntas de reflexión. Primero, ¿cómo puede resultar útil expresar en oración nuestro dolor mientras pedimos a Dios que recuerde? 2. ¿Qué versículos de la Biblia pueden darte la confianza necesaria para dar ese paso? Y 3. Usando tus propias palabras, ¿cómo definirías la soberanía de Dios? ¿En qué punto de tu vida has tenido problemas con esa doctrina? ¿Cuándo te ha resultado de consuelo? 4. ¿Cómo nos lleva el lamento al Evangelio? ¿Cómo sonaría el lamento o qué palabras dirías para usar el idioma de la pérdida como puente que lleva a la cruz? Buenos amigos, hemos terminado este taller sobre el lamento, una travesía hacia la gracia y compasión de Dios mostrado en Jesús y su Evangelio. Espero que podamos conectar y antes de despedirme, quiero compartirles esta bendición de Aarón para los hijos de Israel, la cual encontramos en Números 6, 24 a 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y esa paz que sobrepasa todo conocimiento y que guarda nuestros corazones y mentes en Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Amén.